Buenos días. En el siguiente tema hablaré sobre la importancia de materiales de osteosíntesis, donde abordaremos brevemente sus conceptos, tipos, cuándo se utiliza y se extrae un material de osteosíntesis. El material de osteosíntesis es una fijación quirúrgica de un hueso mediante medios mecánicos para permitir la reparación de una fractura. Espero que el mismo les sea de provecho y llene sus expectativas. La osteosíntesis es la unión quirúrgica de los fragmentos del hueso mediante elementos generalmente metálicos como pernos, cintas, alambres, placas, tornillos o clavos intramedulares. También se denomina fijación interna con el objetivo de restaurar la anatomía y funcionalidad de segmento musculoesquelético dañado. El material de osteosíntesis se pueden utilizar para unir y fijar fragmentos del hueso a tratar, y este material empleado no debe provocar ningún tipo de efectos adversos sobre los tejidos, tal como la irritación química, eléctrica, mecánica o fenómenos de osteólisis. Estos materiales con los que se fabrican son elementos biocompatibles, tales como polímeros bioabsorbibles o, en la gran mayoría de los casos, el titanio. Y otros materiales que pueden ayudar a que no aparezcan efectos adversos son el acero inoxidable y el vitalio. Dentro de los tipos de materiales existen las arandelas y grapas. Este elemento se utiliza en osteostomía, también en artrodesis, como fijación de dos piezas óseas, anclando una articulación o una fijación de la fractura. Las agujas existen gran variedad de tamaños y formas y son más delgadas y lisas. Pueden ser utilizadas como fijadores externos, temporales o permanentes en fracturas o guía para la introducción de tornillos. Los alambres, los tipos principales son los cerclajes y los de banda de extensión, que pueden ser utilizados como elementos únicos o con mayor frecuencia combinados con otros elementos de fijación como los tornillos y la aguja. Los tornillos son materiales de osteosíntesis más utilizados. Estos pueden agruparse en dos grupos, lo de cortical y lo de esponjosa. En los decorticales presentan unas roscas de hilo a lo largo de la superficie y se utilizan como fijación de la placa del hueso. Los de esponjosa están diseñados para poder atravesar segmentos largos del hueso esponjoso. Las placas están fabricadas de titanio y de acero inoxidable, se colocan sobre la superficie ósea y se aseguran con tornillos. Sobre todo se utilizan en las fracturas de los huesos largos, también como fijación de las articulaciones. También se utiliza para comprimir y contener y sostener los huesos. Los clavos intramedulares. Este tipo de material está diseñado para la colocación intramedular de los huesos largos, tales como el fémur, la tibia y el húmero. Cuando se utiliza el material de osteosíntesis, se utiliza en el tratamiento quirúrgico de fracturas óseas en caso de corrección de malformaciones o deformaciones que comprometan la funcionalidad de estas estructuras, como son las anteriormente mencionadas, tratamientos de osteotomía o artrodesis. El material de osteosíntesis se extrae. La extracción de los materiales dependerá de la valoración del especialista, el tipo de lesión, el tipo de elemento, las agujas. También suele implantarse de manera temporal, mientras que los demás elementos suelen ser definidos. El material no puede retirarse hasta que los huesos estén perfectamente soldados y consolidados, ya que esto puede producir la fractura vuelva a presentarse. La retirada debe realizarse entre los 12 y 18 meses tras la cirugía inicial. En este tema podemos aprender más acerca de sus diversos tipos de materiales de osteosíntesis, como son la placa, los clavos y los tornillos. Es importante conocer que las placas cubren los huesos y proporcionan la estabilidad uniendo los fragmentos óseos, sosteniendo sus estructuras. En cuanto a los clavos, los brindan un soporte estructural desde el interior del hueso para estabilizar la estructura de forma temporal y definitiva. Y los tornillos son más eficaces al momento de la fijación de una fractura mediante una compresión interfragmentaria o fijar al hueso implante. Muchísimas gracias por su atención.